Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho con Carrera. Un nuevo vídeo en el que lo que vamos a presentar es otra herramienta de productividad y de utilidad para juristas. Una herramienta que en este caso sigue teniendo que ver con el interrogatorio de testigos, también peritos y partes, pero que a diferencia de la que presentamos en un anterior vídeo destinada a valorar la fiabilidad precisamente de los testimonios, esta se va a usar en un momento previo, es decir, una herramienta destinada al diseño de interrogatorios para testigos, peritos o partes. Así que, sin más prolegómenos, si os parece, vamos a ver cómo funciona esta herramienta y qué posibilidades nos puede brindar. Dentro, vídeo. Estamos ya en el ordenador y estamos en el ChatGPT especializado y personalizado que hemos construido para llevar a cabo esos diseños de interrogatorios de testigos, peritos o partes. El link a este ChatGPT especializado lo encontraréis en la caja de descripción del vídeo aquí abajo y podréis usarlo sin ningún tipo de problema y con plena libertad. Es totalmente gratuito, está en la tienda oficial de ChatGPTs y lo puede usar cualquiera que tenga acceso a ChatGPT y al link en concreto. Para empezar, como siempre, en este GPT hemos establecido un botón, que es algo así como un botón de inicio, ya lo hemos hecho con otros, donde claramente nos dice empezar por aquí, necesito preparar un interrogatorio. Bueno, eso es básicamente lo que hay que hacer para empezar a trabajar con este modelo. Es hacer clic aquí y automáticamente él se pone ya a funcionar. Y ahora nos dice, perfecto, para ayudarte de forma estratégica y precisa, necesito que me proporciones la siguiente información clave. Es básicamente información de contextualización, es decir, eh, de qué caso estamos hablando, cuáles son básicamente los hechos de este caso y a qué testigo, perito o parte quieres interrogar y con qué finalidad. Por tanto, fijaros, área jurídica del caso, si es penal, civil, laboral, breve resumen del caso o hechos relevantes, a quién se va a interrogar, qué se quiere lograr con el interrogatorio y si se trata de un interrogatorio directo o de un contrainterrogatorio. Porque veréis que esta herramienta sirve o bien para diseñar preguntas para un interrogatorio que nosotros vamos a llevar a cabo a un testigo, a un perito o a una parte, o bien para diseñar repreguntas o contrapreguntas a un determinado testigo, perito o parte. Para darle la respuesta a esos datos que nos pide, basta con que la vayamos introduciendo aquí en el cajetín de diálogo con el chat y lo podemos ir introduciendo por el mismo orden en que él nos va pidiendo la información. No hay que reproducir número 1, área jurídica del caso, pues se trata de un caso penal. No, hay que ponerle simplemente, le ponemos penal, él ya entiende que nos estamos refiriendo a la primera pregunta, separamos con coma. Segundo, breve resumen del caso o hechos relevantes. Ahora, aquí a continuación hay que hacerle un breve resumen del caso o de los hechos. Como vosotros lo usaréis probablemente con casos reales, pues ahí es donde tenéis que hacer un breve resumen y explicar, bueno, pues de qué va básicamente los hechos y qué intervención ha tenido o puede haber tenido, por ejemplo, el testigo o el perito en este caso concreto, ¿no? Yo siempre os recomendaría que, dado que normalmente vais a introducir algo que son, por así decirlo, datos reales, pues tengáis en cuenta criterios de anonimización. Por ejemplo, no uséis los nombres reales, usar nombres figurados, no uséis datos o elementos que puedan vincular aquello de lo que estáis hablando con la realidad, porque de esa forma pues estaríamos haciendo una mala protección, por así decirlo, de los derechos de privacidad que nosotros como juristas obviamente estamos llamados también a proteger. Pero dicho esto, yo en este caso lo que he hecho es crear un caso simulado, una investigación simulada, en este caso sobre un fraude de tipo financiero, y lo tengo aquí, me ha ayudado para ello de la inteligencia artificial también, y este es el caso con el que vamos a contextualizar la elaboración de este interrogatorio para probar el modelo. Fijaros, el caso es caso Innotec, fraude financiero corporativo. Los implicados principales son estos de aquí, Carlos Mendoza, que era el director financiero de Innotec,
Elena Vidal, que era la CEO de Innotec, Ramón Torres, director de contabilidad, Luis Ferrer, controller financiero, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los testigos clave, pues están Miguel Serrano, exauditor externo que detectó irregularidades, Diana Ocampo, contadora de nivel medio que manifestó preocupaciones, Alberto Ramos, miembro del Consejo de Administración, en fin, y otros más, ¿no? Hay peritos que han intervenido, el doctor Martín Sánchez, contador forense designado por la Fiscalía, la doctora Laura Jiménez, experta en auditoría financiera, el doctor Fernando Costa, especialista en fraude corporativo, y otros más. Y el resumen de los hechos. Innotec reportó un crecimiento de beneficios del 27% anual durante 3 años consecutivos, del 2022 al 2024. Carlos Mendoza, con ayuda de Ramón Torres, creó un esquema para ocultar pérdidas de 12 millones de euros. Se constituyeron 3 empresas fantasma, Nexus Solutions, VirtualTech y Advanced Systems, para simular ventas. Luis Ferrer preparó facturas falsas por servicios nunca prestados bajo instrucciones de Torres. Elena Vidal presionó por resultados pero mantuvo distancia plausible de los métodos fraudulentos. Diana Ocampo alertó internamente sobre irregularidades y fue reasignada a otro departamento. Miguel Serrano, durante una auditoría rutinaria, encontró discrepancias significativas, pero fue sustituido antes de finalizar su informe. Patricia León recibió denuncias anónimas de Clara Estevez, pero no profundizó en la investigación. El fraude fue descubierto cuando un nuevo equipo directivo asumió el control tras la jubilación anticipada de Vidal, y cuando se hizo público el fraude, las acciones cayeron un 68% en 3 días, afectando a niveles pequeños de inversores como Roberto Blanco. Los hechos abarcan un periodo de 3 años y medio, desde enero del 22 hasta junio del 25, cuando, bueno, pues se descubre todo, ¿no? Realmente un fraude, pues, para mantener la acción de la empresa con unos valores, simulando, pues, una serie de ventas y de beneficios que no eran reales porque se estaban ocultando pérdidas. Bueno, este es básicamente el resumen. De hecho, lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar y se lo vamos a pegar ahora a continuación. Fijaros, área jurídica del caso, como decíamos antes, penal, ponemos coma, breve resumen, pues pegamos el breve resumen de los hechos y ahora por el mismo orden seguimos respondiendo. ¿A quién se va a interrogar? Bueno, pues ahora aquí ponemos otra vez coma y decimos, se va a interrogar a un testigo. Vamos a decir que vamos a pedirle, vamos a partir de la base de que somos Fiscalía y vamos a interrogar a Diana Ocampo, que fue una de las testigos que manifestó preocupaciones, una trabajadora que dijo, bueno, aquí hay algo que no veo claro, pero que no tenía una implicación directa en los hechos, sino que simplemente percibió cosas que no funcionaban correctamente y trató de alertar, ¿no? Entonces, bueno, pues la Fiscalía lógicamente ha llamado a este testigo y lo va a interrogar. Decimos, se va a interrogar un testigo, concretamente vamos a interrogar a Diana Ocampo y actuamos como fiscal del caso, ¿vale? Ponemos ya coma. ¿Qué se quiere lograr con el interrogatorio? Acreditar hechos, impugnar credibilidad, evidenciar contradicciones, obtener datos técnicos. Bueno, en este caso, básicamente es acreditar hechos con este testigo, ¿no? El objetivo, seguimos escribiendo, después de la coma, el objetivo es acreditar hechos. Y si se trata de un interrogatorio directo o un contrainterrogatorio. Como decíamos, esta herramienta puede servir también para preparar un contrainterrogatorio, es decir, las preguntas a un testigo que ha sido previamente interrogado. Entonces, bueno, en este caso no, en este caso el objetivo es acreditar hechos, ponemos coma y decimos que es un interrogatorio directo. Bueno, y con esto hemos ya dado respuesta a esas preguntas que el modelo lógicamente necesita para preparar estratégicamente ese interrogatorio, en este caso a la señora Diana Ocampo. Lanzamos toda esta información y ahora nos dice: gracias por la información muy completa. Como actuamos como Fiscalía, realizaremos un interrogatorio directo a Diana Ocampo, contadora de nivel medio en Innotec, quien manifestó preocupaciones sobre irregularidades internas.
El objetivo es acreditar hechos clave que aporten a la existencia del fraude, el conocimiento interno del mismo, la cultura empresarial y posibles omisiones dolosas o negligencias en la cadena de mando. Y nos dice ahora, a continuación, estructura el interrogatorio en bloques temáticos. Fijaros, ha hecho diversos bloques temáticos. Vamos a verlos de entrada. El primer bloque es preguntas para aclarar los hechos. Luego prepara un bloque de preguntas para evidenciar contradicciones y finalmente preguntas para poner a prueba la credibilidad del interrogado. Muy bien. Preguntas para aclarar los hechos. Primera pregunta. ¿Desde cuándo trabajaba usted en Innotec y cuál es su cargo específico durante los años 2022 a 2024? ¿A qué área estaba adscrita y quiénes eran sus superiores jerárquicos? 3. ¿Podría describir sus funciones cotidianas dentro del departamento contable? 4. ¿Recuerda si durante la gestión detectó alguna irregularidad en los registros contables o en la documentación financiera? 5. ¿Cuándo fue la primera vez que notó algo que le generara sospechas? 6. ¿Qué tipo de irregularidades observó y en qué documentos o procesos concretos? Estas irregularidades se referían a ingresos, facturación, gastos o algún otro aspecto específico. ¿Qué hizo usted al respecto cuando detectó estas anomalías? Bueno, y así van siguiendo. Ya podéis ver que las preguntas van, en este caso, muy orientadas a que esta señora nos explique cómo detectó, cuándo detectó, qué concretas cosas detectó y a quién se lo contó o qué acciones llevó a cabo después de detectar ese fraude. Ese sería el primer bloque de preguntas. ¿Qué duda cabe de que cuanto más explícitos seáis en la aportación de los hechos iniciales y de la implicación del testigo que os interesa con esos hechos, también esas preguntas más a fondo irán y más específicas serán? Ahora el bloque de preguntas para evidenciar contradicciones. Dice el objetivo: si ha habido versiones distintas en etapas previas o se espera refutar testimonios superiores que niegan conocimiento de los hechos. Bueno, aquí pueden pasar dos cosas: que este testigo ya hubiera declarado en etapas previas y hubiera dicho determinadas cosas. Si eso ha sido así, es importante que también se lo digáis al principio al modelo. En este caso nosotros no le hemos dicho nada sobre esto. Y también, si hay testigos que ya sabéis que van a manifestar otras cosas y tenéis idea de lo que van a manifestar en esa investigación o en el juicio, porque esto os puede ayudar a preparar preguntas, pues tanto para la fase de investigación, si es un proceso penal, como para la fase de juicio oral. Bueno, en este caso no hemos dado más detalles sobre esto, pero aún así nos da alguna idea de preguntas para evidenciar contradicciones. Dice: 1. ¿Le resulta coherente que sus superiores inmediatos no tuvieran conocimiento de las irregularidades que usted pudo advertir desde una posición contable intermedia? En su experiencia dentro de la empresa, ¿era habitual que facturas por servicios no prestados fueran procesadas sin verificación? ¿Recuerda si alguna vez expresó preocupación sobre las empresas Nexus Solutions, VirtualTech o Advanced Systems? ¿Conoce si estas empresas tenían actividad real o verificable? ¿Considera usted que la respuesta institucional a su alerta fue la adecuada? Y luego tenemos el bloque de preguntas para poner a prueba la credibilidad del interrogado. El objetivo es reforzar la fiabilidad. Es decir, como fiscalía me interesa, por un lado, que esta testigo, pues bueno, cuente lo que vio, lo que pasó, lo que entendió que estaba pasando, lo que hizo inmediatamente, a quién distribuyó información, a quién alertó, qué medidas tomó, etc. Pero también interesa llevar a cabo luego una serie de preguntas que de alguna forma muestren al juez, al investigador, al tribunal, etcétera, que ese testigo es realmente creíble. Es decir, nos interesa también un bloque de preguntas destinado a reforzar la credibilidad del testigo. Y esas preguntas podrían ser las siguientes. 1. ¿Recibió usted algún tipo de beneficio personal por reportar estas irregularidades? 2. ¿Ha sido usted sancionada, investigada o implicada de alguna conducta ilícita dentro o fuera de la empresa? 3. ¿Podría explicar por qué decidió alertar sobre las inconsistencias pese a que esto podría poner en riesgo su posición laboral? 4. ¿Hizo constar por escrito sus advertencias? ¿Dónde y cómo? 5. ¿Estaba usted familiarizada con los procedimientos internos
de denuncia en Innotec? 6. ¿Le consta si otras personas intentaron alertar sobre el mismo tipo de irregularidades? 7. ¿En algún momento intentó usted ocultar la situación o encubrir los hechos? Bueno, pues fijaros que rápidamente con ChatGPT, mediante este modelo, hemos conseguido, bueno, pues ya tener el diseño de un bloque de preguntas. Que a veces, estoy convencido, perdemos bastante más tiempo del que hemos empleado con este ChatGPT para, bueno, pues hacernos un interrogatorio de preguntas para aquel testigo o aquella parte o el perito que realmente funcione. Con esta herramienta, evidentemente, probablemente no vamos a obtener el interrogatorio final. Siempre es posible que le vayamos a introducir alguna matización, algún ajuste, pero nos da ya de entrada una construcción que a buen seguro nos va a ser muy útil y nos va a permitir construir muy bien sobre ella. ¿Por qué? Porque son interrogatorios, además, gestionados de manera estratégica, tratando de que sirvan para los objetivos que le hemos indicado. Y probablemente descubriéndonos, a lo mejor, pregunta o preguntas que, bueno, si operáramos nosotros solos, sin la ayuda de la herramienta, pues en algún caso podríamos olvidar. Es decir, tenemos una herramienta adicional, tenemos un valor adicional que nos ayuda a plantear o a formular mejores interrogatorios y mejores estrategias para nuestros interrogatorios. Bueno, y ya al final nos dice, si deseas, puedo ayudarte también a preparar posibles preguntas-respuestas simuladas para prever cómo puede reaccionar la testigo o incluso preparar una estrategia para reforzar su testimonio frente a ataques de la defensa. Bueno, interesante, ¿no? Pues fijaros, vamos a decirle que sí a todo. Y ahora nos va a preparar todo esto. Simulación de posibles respuestas de Diana Ocampo. Aclaración de hechos. ¿Qué tipo de irregularidades observó y en qué documentos concretos? Bueno, aquí nos da una respuesta simulada. Por ejemplo, podría ser: en varias ocasiones detecté facturas emitidas por servicios que no correspondían a trabajos realizados. Las fechas no cuadraban con la actividad registrada y algunas empresas proveedoras no figuraban en ninguna base de datos oficial. Estas facturas estaban asociadas a Nexus Solutions y a VirtualTech principalmente. Y entonces el fiscal ahí: ¿informó de estas anomalías? Sí, primero hablé con mi jefe directo, el señor Torres, pero me dijo que no me preocupara, que todo estaba controlado. Luego envié un correo a cumplimiento normativo, pero no obtuve respuesta. Poco después me reasignaron al área de presupuestos sin explicación. Sobre contradicciones, fiscal, ¿le parece verosímil que sus superiores no tuvieran conocimiento de estas inconsistencias? Diana Ocampo: no, en absoluto. El volumen de las operaciones era significativo y los reportes pasaban siempre por las manos del señor Torres y del señor Mendoza. Además, los movimientos eran tan evidentes que resultaba difícil no verlos. Fragmento 3 sobre credibilidad. ¿Por qué decidió hablar si sabía que esto podía afectarle laboralmente? Diana Ocampo probablemente puede responder algo como: porque lo que estaba viendo era grave, no me pareció ético quedarme callada, sabía que era arriesgado, pero sentía la obligación profesional de actuar. Bueno. Preparación de ataques previsibles de la defensa. ¿Por dónde puede ir la defensa? Posible línea de ataque. Actuó por venganza tras su reasignación. Estrategia de refuerzo. Subrayar que su denuncia fue anterior, mostrar que no tuvo beneficios personales y destacar que denunció por los canales internos formales. Y nos incluye una pregunta de blindaje también para esto. ¿Puede confirmar que sus observaciones sobre las irregularidades se produjeron antes del traslado a otro departamento? Con lo cual ya probablemente la defensa no hará esta pregunta. Otra línea de ataque: no tenía acceso suficiente para hacer esa evaluación. La defensa puede decir: oiga, vamos a ver, señora Diana Ocampo, ¿usted realmente a la información que tenía acceso cuál era? ¿Cree que esta información era suficiente como para que usted pudiera evaluar que se estaba defraudando tal? ¿No es cierto que a lo mejor había información a la que usted no tenía acceso y que hubiera generado, por así decirlo, otra representación de la realidad? Pregunta de blindaje: ¿qué tipo de documentos contables tenía usted bajo su responsabilidad directa? Con esa pregunta, pues a lo mejor ya evitamos el que la defensa trate de ir por ahí. Otra posible línea de ataque de la defensa: su testimonio es subjetivo o poco técnico. Bueno,
la estrategia de refuerzo puede ser tratar de vincular el testimonio de Diana Ocampo con peritajes forenses, que los tenemos, tratar de mostrar coherencia con otros testigos o destacar su formación y años de experiencia. Y hay también una posible pregunta de blindaje. ¿Puede indicar cuántos años de experiencia tiene en contabilidad corporativa y si ha recibido formación específica en detección de irregularidades contables? Bueno, podemos incluir esta pregunta en el interrogatorio y hacemos más difícil el que la estrategia de defensa pueda ir por ahí. Es decir, usted no tiene demasiados conocimientos, usted se guiaba por impresiones que a lo mejor pues, no estaban bien fundamentadas. Bien, bueno, pues ya vemos cómo nos puede ayudar. Hemos visto un ejemplo, pero hay muchos más. Es decir, cogiendo el mismo documento que nosotros hemos utilizado, es decir, el mismo resumen de hechos, podemos practicar pues con interrogatorios de peritos, porque en este caso, como sabemos, habían peritos, podemos practicar con interrogatorios de partes, pues en este caso habían partes implicadas que van también obviamente a declarar, como el CEO de la empresa, el responsable de contabilidad, etcétera, etcétera. Jorge, tengo una duda. ¿Es posible preparar preguntas para varios testigos, peritos o partes a la vez? Caramba, Mario, qué sorpresa. Espero que no te hayas perdido los últimos vídeos porque no apareciste. Pero bueno, aquí sí lo has hecho y es una muy buena pregunta. Me alegra que la hagas. Efectivamente, es perfectamente posible generar interrogatorios para más de un testigo. La única cuestión que tienes que tener en cuenta es que cuando el modelo te hace las preguntas previas, le indiques para qué concretos testigos deseas que genere el interrogatorio. Y además de eso, también es muy importante que para cada uno de los testigos para los que le solicites que genere interrogatorio, le indiques cuáles son los objetivos de ese interrogatorio. Pues es evidente que, si bien para algunos los objetivos puede ser, como serán muchos casos, clarificar los hechos, para otros, tal vez los objetivos sean desacreditar una determinada prueba o desacreditar una determinada versión o a otro testigo o contradecir un dictamen pericial. Es decir, pueden haber objetivos distintos y eso es importante que se lo indiques para que genere el mejor interrogatorio con la mejor estrategia posible. Así pues, esta es fundamentalmente la herramienta que proponemos, que pensamos, como decíamos al principio, y creo que así se ha evidenciado, que puede ser de una utilidad auxiliar muy valiosa. Y ahora, fundamentalmente, de lo que se trataría es de que vosotros, aprovechando que, como os decía al principio, el resumen de hechos está también, os lo podéis descargar de la caja de descripción del vídeo, empecéis a practicar con ella y vayáis viendo cómo se comporta. Y sin duda, si tenéis cualquier sugerencia, observación, comentario, pues incluirlo en YouTube y para mí será un placer entrar en diálogo con vosotros y dar respuesta pues a las preguntas, inquietudes o atender a las sugerencias que podáis llevar a cabo, pues a buen seguro posiblemente nos permitirán ir mejorando este modelo. Modelo que, insistimos, en este caso hemos visto un ejemplo penal, pero os va a servir para todas las jurisdicciones. Por eso al principio os pide ya de entrada que le habléis o le digáis en qué jurisdicción estamos actuando y de qué tipo de procedimiento estamos hablando. Ciertamente, una vez más, cuanta más información, cuanto más precisos seáis en la entrada de información inicial, pues mucho mejor. Mejor diseñado vais a tener ese interrogatorio. Y en fin, pues hasta aquí este vídeo. Si os ha parecido interesante, por favor, darle un like. Si no estáis suscritos al canal, pues yo creo que se va demostrando que este canal es capaz de aportar herramientas de valor para el trabajo de los juristas y especialmente aquellos que trabajan en la litigación y por tanto yo os recomendaría que os suscribáis, pues si además le dais a la campanilla obtendréis también notificaciones puntuales de todos los vídeos que vamos publicando cada semana. Y mientras tanto, pues hasta el próximo vídeo.